Vamos a empezar hoy, ¿vale? Empezamos el programa ahora mismo. Buenas noches, Moldavia. Estamos aquí en una nueva entrega de Merienda Fluzo con Ad Absurdum. Bueno, pues para formar este Merienda Fluzo con Ad Absurdum tenemos a David Omar, Hola. Isaac Alcántara Hola. y yo mismo, Juan Jesús. Los tres formamos Ad Absurdum y estamos aquí para tener una charla de un ratete con un par de personas. Hoy traemos a Néstor Marqués, el director de Antigua Roma al día, y a David Pizarro. David Pizarro, que es... ¿La palabra es escenógrafo? Entiendo que sí. Bueno, Si ha estudiado si no lo es, escenografía, si no lo es, nos corregirá. El escenógrafo del programa del condensador de flujo, que ha hecho estas movidas, ¿vale? Que nos contará un poco de cómo es hacer esas movidas, qué le lleva a hacer esas concretas, etcétera. Vale, Pizarro, David Pizarro, muchas gracias por, en fin, bueno. Este va a ser el nivel, ¿vale? Así que nada, nosotros que sepáis que hoy estamos a 14 de febrero, vamos a repetir muchas veces la fecha de hoy, hoy es San Valentín, y el programa del jueves del condensador de flujo fue sobre amor. Así que vamos a hablar con Antigua Roma, con Néstor Márquez, que le estoy pasando el enlace de Twitch, no el de Zoom, el de Twitch. Así que voy a volver. Dame un segundo. Yo estoy dándole vuelta a... Porque habéis dicho lo de Ozone, pero Ozone hace tiempo que se disolvió, pero el cantante siguió. Y el grupo... es que no me acuerdo cómo se llamaba el grupo nuevo, que también estaba relacionado. Y era... Arsenium o algo así. Era otro gran noble. Puede ser que fuese... Era otro gas, sí. Ni idea. El cantante se llamaba Dan Balan, eso sí me acuerdo. Pero... Bueno. Que además se plagió a sí mismo haciendo una canción exactamente igual que de la botella de Insane. Eso tiene mucho mérito, ¿eh? El plagiarte a ti mismo no es fácil. La autocita. Ahí tenemos a Néstor. Hola, majos. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, muy bien. Perdonad que vamos a hacer una cosa, me voy a poner bien el fondo, porque esto es un poco triste que se me vea solo con un fondo verde. Y no hace honor, dame un segundo. Es la neutralidad. Sí, total. Venga, ahora mucho mejor. ¡Olé! Ahora sí, ¿no? ¡Olé, qué chulo! Estoy aquí en la casa del fauno, miradle, de Pompeya. Muy bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, majos? Muchas ganas yo tenía ya de estar con vosotros aquí esta tarde. ¿Y tú cómo estás después de ese estreno en la tele? Bueno, pues ha merecido la pena, ¿no? La espera ha sido larga. Yo ya veía que por Twitter la gente se empezaba a desesperar y pedí Néstor, pero no salía en este programa Néstor, ¿pero dónde está? Y bueno, pues pero al final, oye, yo reconozco que la emoción ha sido grande y, joder, es súper emocionante, de verdad. Y ahora siento eso, lo que han vivido todos mis compañeros hasta ahora en estos programas, ya lo sentí el jueves y dije, maravilla. Así que gracias a vosotros en parte por esto, ¿eh? Ostras, qué bien. Nada. Ha sido el último en salir, ¿no? De hecho. No, todavía no queda Ignacio Martín Lerma, el pobre que está esperando. Ya le tiene que quedar muy poco por estadística. Le queda un pelín. Bueno, ya está. Le haremos la ola también cuando llegue el momento, por supuesto. Sí. Néstor, antes de empezar con la entrevista en sí, siempre me gusta que el invitado o la invitada nos recomiende alguna cosa. Alguna cosa puede ser una serie, un libro, denso, no denso, de novela, de ensayo, lo que te apetezca. Vale. Os voy a recomendar un libro y os voy a recomendar un yacimiento arqueológico, que para cuando podamos volver a viajar creo que puede ser muy interesante. ¿Vale? El libro, debo decir que es un poco denso, ¿vale? Os tiene que gustar el tema bastante. Se llama Pantheon. Es un libro de George Rupke. Es un alemán que, bueno, está en inglés el libro, por suerte, no en alemán, porque si no ya apaga y vámonos. Pero es un libro súper imprescindible para hablar de la religión romana. Que ya sabéis que es uno de los temas que a mí más me llama la atención y más me gusta. Y es un libro que he leído hace muy poquito y que si alguien quiere meterse muy profundo en religión romana, pues recomendadísimo. Pantheon, una historia, creo que es Pantheon, una historia de la religión romana o algo así el título, ¿no? Por desgracia creo que eso en castellano no está, pero bueno, ese como recomendación muy especializada por si alguien loco perdido quiere meterse.
Y más interesante que eso, y para el gran público si queréis, os recomiendo un yacimiento, aunque también va a ser un poco especialito, porque el yacimiento que os quiero recomendar está debajo del mar. Es el Parque Arqueológico Sumergido de Valla, que tuve la enorme suerte de estar en septiembre de 2020, fijaos en las condiciones en las que estamos, y pude estar por allí, y es alucinante. O sea, solo el hecho de poder estar debajo del agua, flotando dentro del mar, y de repente ver mosaicos y muros y columnas y todo por allí tirado y trozos de cerámica, es alucinante. Es increíble. Y además es que está a 3 metros de profundidad, con lo cual, aunque no sepas bucear, quiero decir, aunque no tengas el título de buceo, puedes simplemente desde la superficie, con unas gafas y un tubo de snorkel, lo puedes ver. Y de verdad que os lo recomiendo si os queréis, cuando podamos volver a viajar, si os queréis echar unas vacaciones por Nápoles, no os perdáis eso. Os dais un baño en el Mediterráneo, que encima estará calentito, y veis ese yacimiento que es espectacular. Una cosa alucinante. Oye, si quieres hacer promoción, puede, ¿eh? Vale, venga, va. Que estoy viendo... Oye, si tú me lo dices, David, hago la promoción aquí en un momento. Iba a hacerla yo, pero mejorala tú, que lo sabrás decir mejor. Venga, gracias. No. Nada, simplemente que efectivamente, y si queréis veniros conmigo, pues podéis hacerlo, porque yo, de hecho, en principio, si todo va bien, toquemos madera, para septiembre, octubre de este año, yo tengo preparados ya unos cuantos viajes entre los que están a Roma y a Nápoles, y en el viaje de Nápoles, además de ver Pompeya, Herculano, el Museo de Nápoles, las villas de Stabia, pues todo lo típico, entre comillas, aunque normalmente hay mucha gente que va a Pompeya y poco más, pues una de las cosas que hacemos es precisamente ir a ver el Parque Arqueológico Sumergido de Valla. Son grupos muy reducidos, 7 personas máximo, porque yo no soy un guía turístico, yo quiero que sea un viaje muy personalizado y muy cercano. Así que si os apetece, escribidme por cualquier lado y os doy la información, que todavía alguna plaza me queda libre, y todos los años hacemos viajes. Así que si os queréis venir vosotros también, pues nos animamos y hacemos uno todos. Tenemos que hacer uno especial de todo el equipo de pues estaría muy bien, ¿verdad? Todos los compañeros de Fluzo nos vamos ahí y... Uy, qué maravilla. Pues, es que esas cosas me encantan, porque, a ver, esto de los viajes, yo tengo que reconocer que yo lo empecé a idear hace ya 3-4 años como una excusa para quitarme el mono de ir por allí. Yo una vez al año tengo que ir por Roma y Nápoles, porque si no me falta el aire, ¿no? Y entonces esa era mi excusa. Oye, si además puedo enseñárselo a gente que ya a mí me gusta poco hablar y contar cosas de Roma, pues imaginaos. Sí, y es alucinante, es fantástico. Y yo lo recomiendo un montón. Ya os digo, si queréis venir conmigo, si no también, pero si queréis venir conmigo, es verdad que os voy a contar muchas cosas que no va a contar un guía turístico, sobre todo porque, hombre, he tenido también la suerte de poder trabajar arqueológicamente hablando, tanto en Nápoles como en Roma, y algún secretillo me sé. O sea que alguna anécdota de estas curiosas os contaré. Pero sí, oye, yo lo dejo ahí, no sé si estaréis por el chat los demás, pero si queréis montamos un viaje y nos pasamos unos días por allí en cuanto se pueda. Yo encantado, vamos. Tanto Javier Traité como Laia, como Carmen, como Ignacio, y no sé si me dejo alguno, creo que están todos esos. Ah, y Barro, claro. Dicen que vamos, que molaría un montón. Venga, apuntado, ya está. Entonces, una pregunta. Para hablar contigo sobre eso, no tienes una web concreta, simplemente... Sí, bueno, es verdad que tengo un formulario en la página web de Antigua Roma al Día, antiguaroma.com/viajes, antiguaroma.com, y le dais a viajes, me podéis escribir por el formulario. Pero si no os apetece entrar en la web, pues me escribís por Twitter, me escribís por donde os dé la gana y yo os mando información. Pero es verdad que lo normativo es la web. Vale. Ahí tenéis un poco de información. Gracias por la cuña publicitaria. Ya acaba, bueno, ya para. Vamos, para quien no te conozcan, Néstor Marqués, Antigua/Roma en las diversas redes, es arqueólogo especializado en el ámbito de patrimonio, concretamente además más especializado en patrimonio virtual. Colaboras con museos como el Museo Arqueológico Nacional, realizas impresiones 3D de gran calidad que se pueden ver en tu web, o sea que tampoco voy a darle mucho tal. Y aparte, evidentemente, eres divulgador de la Antigua Roma. Has publicado 2 libros: Un año en la Antigua Roma, la vida cotidiana de los romanos a través de su calendario, y Fake News de la Antigua Roma, engaños, propaganda y mentiras de hace 2000 años. Uno de los dos lo has publicado en chino, ¿puede ser?
Ostras, sí, sí, sí. Los dos están en italiano Sí. y Un año en la antigua Roma todavía no ha salido, Ajá. pero va a salir en chino, que es una cosa que a mí me alucina. Porque también os digo que cuando me manden el libro voy a decir, ah, pues qué bonito. Y voy a decir, pues a lo mejor pone los chinos comemos carne de perro 1000 veces en cada página, que yo no lo voy a saber. O sea, pero me parece, es un concepto que me fascina. O sea, es un libro que he escrito yo y no voy a... Bueno, pues muy bien, aquí está y me hace una ilusión tremenda, ¿eh? O sea, a mí cuando me dijeron, pues lo vamos a publicar en chino, pues, ole, hay muchos chinos, a lo mejor alguno vendo y todo. Claro, no sé. claro. El mercado Puede es ser amplio. maravilloso. Pero te han mandado las pruebas de imprenta para que las corrijas. Todavía no, todavía no. El día que me las manden las publico y las enseño a todos, porque van a tener unas risas. Bueno, y bueno, aparte de eso, evidentemente eres colaborador en el condensador de flujo. Vale. En el último, bueno, en el programa que has participado hasta ahora, que es el último programa, que era sobre amor y, bueno, relaciones de diverso tipo, hablaste pues de amor y relaciones en Roma, en la Roma antigua. Es un estreno curioso, ¿no? Empezar con Roma por ahí. Oye, sí, sí, yo creo que además fue muy celebrado en las redes sociales, yo eso por lo que vi. Bueno, a ver, es un tema que es muy interesante, en el sentido que, a ver, es muy jocoso, da para mucha broma, es lógico, ¿no? Pero también es un tema interesante porque los romanos tenían una concepción tanto del amor como especialmente de la sexualidad bastante diferente a nosotros, y entonces choca mucho, llama mucho la atención. Y es verdad que a veces puede resultar, yo qué sé, un poco burdo, incluso dices, vamos a hablar aquí de penes en la tele. Puede pasar, ¿no? Sí, Pero sí, sí. pero yo creo que bien contado y no cayendo en ese barrio bajero, ¿no? En esa idea un poco de, pues esto. No. Vamos a hablar de una cosa bastante importante. Y bueno, pues oye, es un tema interesante, a la gente le gusta mucho y bien explicado, como digo, pues es necesario que la gente lo conozca. Y empezando precisamente por lo burdo, porque yo creo que es lo que la gente muchas veces Ujú. tiene esta idea de los romanos un poco como poco menos que libertinos que van de bacanal en bacanal, etcétera. Eso, ¿hasta qué punto se corresponde con cierta historia? A ver, prácticamente nada, ¿no? Es cierto que una de las visiones normalmente que se tiene de los romanos es la que has dicho tú, ¿no? Están borrachos, están de bacanales, en orgías y no sé qué, todo lo que quieras. Esto es un estereotipo que no existe, que está formado en parte por los propios romanos, porque es verdad que el tema de las bacanalia, que es de donde viene toda esta movida, es algo que es una mentira política, es fake news, es uno de los bulos históricos que los propios romanos generaron sobre sí mismos, porque las bacanalia no son más que pues las fiestas, las festividades y los rituales sagrados en honor al dios Baco, a Dionisos. Entonces, es verdad que sí que hay 168 a.C., si no recuerdo mal, hay una verdadera caza de brujas, porque estos ritos estaban en un primer momento solo reservados a las mujeres, pero una sacerdotisa del culto, que si no recuerdo mal se llama Ania Pácula, pues había empezado a dejar que los hombres también intervinieran. Y esto es muy curioso, porque mientras las mujeres estén ahí y hagan lo suyo, bueno, pues no pasa nada. Pero si se meten los hombres, ahí ya hay cosas de poder, ahí hay ya algunos temas un poquito más fastidiados, y al Senado eso no le sienta nada bien. Los cónsules del momento, pues dicen, no, esto no, y empiezan a soltar literalmente bulos sobre lo que se hacía allí, ¿no? Son ritos que son mistéricos, con lo cual tienen ese concepto de secreto, son ritos que no se conoce exactamente lo que se hace por allí, y entonces, claro, pues el Senado, ¿qué es lo que hace? Pues empezar a decirle a todo el mundo que si hay asesinatos, que si descuartizan niños, que si violan a gente, que si... En fin, pues todo lo que nosotros asociamos a lo mejor con bacanal, pues orgías y este tipo de cosas, que al final los orgia, que es de donde viene la palabra orgía, no son más que los instrumentos rituales de Baco. Y lo que se hace, bueno, se ejecutó a un montón de gente, se persiguió a un montón de fieles de Dionisos y se redujo el culto a Dionisos a una broma. A partir de ahí fue totalmente algo muy, muy light, muy, muy descafeinado y viene de ahí. Y esa idea de lascivo, de bacanal, pues a partir de ahí no existe. No hay
no es la norma que la gente esté de banquetes y estén todos en orgías, porque eso viene de ese bulo que luego se ha maximizado y claro, pues la gente, ¿qué es lo que le interesa? Venga, estos romanos que eran todos unos burdos y estaban todo el día dándole ahí al tema. Y viene de ahí y esa es un poco la concepción que se tiene generalmente y es la que hay que cambiar, lógicamente, porque esto no era así. También se ha utilizado mucho, aunque creo que eso es más o menos típico a lo largo de la historia, se ve en varios momentos históricos, en la utilización del sexo, o más bien de lo que se consideran depravaciones sexuales en según qué época, precisamente para atacar políticamente tanto a grandes figuras como a emperadores. Eso quizá también ha ahondado en eso, ¿no? Que los propios historiadores romanos muchas veces le daban cera a ciertos personajes con eso. Lo has dicho muy bien, no es tanto el sexo como las prácticas depravadas, ¿no? Del sexo, porque el sexo no había un tabú, ¿no? Y lo dijimos en el programa que era mucho más abierta la concepción sexual que tenían los romanos de la que la podemos tener nosotros a lo mejor, pero sí que es cierto que hay algunas prácticas, algunos casos en concreto que están muy mal vistos. Entonces, por ejemplo, se me está ocurriendo especialmente el caso del emperador Calígula. El emperador Calígula, que para desprestigiarle política y públicamente, lo que se hace es decir que es incestuoso, que se tira a sus hermanas. Entonces, especialmente pues a Drusila. Pero es falso, ¿no? Esto no es real. O sea, la historiografía es verdad que cuenta esto, lógicamente, por cómo no te lo va a contar Suetonio, cómo no te lo va a contar Tácito, si están haciendo propaganda para que ese emperador, que ya lleva muerto medio siglo, pues quede como un mierda totalmente para la moral romana. Pero no es cierto, no es real. ¿Y por qué? Bueno, pues pasa como en otros casos, porque es un estereotipo también. Porque cuando un romano se quería burlar de otro o quería desprestigiar a otro, pues el desprestigio más fuerte que le puedes hacer normalmente es el incesto, el sexo entre familiares. Con lo cual, eso es una deshonra moral y aquí a Calígula le cayó, lógicamente. Y a Calígula y a tantos otros, claro, porque en cuanto te cuelguen el San Benito I, te van todos para adelante a partir de ahí en la historia. Luego te llega Gibbon, te llama de todo, te insulta en su libro como si tuviera algo contra esos emperadores y ya está. Y a partir de ahí apaga y vámonos. A ver. Sí, pues sí. Entonces, en la escala de desprestigio, digamos, el incesto sería el primero, el peor de todos, o se podría hacer una pequeña escala de cuáles son los peores tabús o los peores... Yo creo que sí, yo creo que el incesto entendido, claro, entre familiares, porque, por ejemplo, es que me estaba acordando, el crimen inquestum, que es el concepto como tal, también es lo peor que puede hacer, por ejemplo, una vestal, una virgen vestal. El crimen inquestum es que una virgen vestal pierda la castidad. Entonces, si pasa eso, bueno, Roma se tambalea y por eso había que enterrarlas vivas y bueno, en fin, es un ritual bastante macabro. Pero sí, yo creo que es una de las peores cosas que te pueden colgar, ¿no? El incesto. Es verdad que todo viene por, pues eso, en estos emperadores normalmente la autocracia, el no tener en cuenta la farsa republicana, cuando el Senado ya no pintaba nada, porque era el emperador el que decidía todo, y había emperadores pues como Augusto, como Vespasiano, como Trajano, pues que supieron, obviamente por la cuenta que les traía, respetar la farsa de los aristócratas, y otros, pues como Nerón o como Domiciano o como Cómodo, por ejemplo, que les daba totalmente igual, que ellos gobernaban y el Senado que diga lo que quiera, porque ellos al final iban más por el lado del pueblo. Con lo cual, yo creo que sí, que el incesto es de lo peorcito y es que es la norma. O sea, todos estos emperadores tienen el incesto. Domiciano, igual, en ese caso... creo que es a la hija de Tito, a la que le acusan de violar. Y en el caso de Cómodo, 3/4 de lo mismo. O sea que es siempre el mismo cliché para desprestigiar a la persona. Siempre. Y hay una cosa que dijiste en el programa y que más o menos está relacionada con lo que acabas de decir, que es la diferencia a la hora de entender la sexualidad, que diferencia lo que sería la mentalidad romana de la nuestra. Y dijiste una frase que me consta que algunas personas se quedaron un poco trastocadas con el tema de heterosexualidad y homosexualidad. Eso es. Entonces, hombre, yo quería que desarrollase un poco eso. Fue aposta para provocar, lógicamente. Porque, claro, yo, de hecho, creo que allí
a ver, todos sabemos que la tele al final corta trocitos para poder ajustarnos al tiempo, ¿no? Entonces, de hecho, allí creo que lo maticé incluso todavía más y lo enfaticé todavía más, porque dije, en la antigua Roma no existía la homosexualidad y me quedé callado. Y entonces miré la cara que puso Juan. Y Juan puso una cara de, ¿qué? ¿Qué me estás contando? Y entonces dije, no, tranquilo, Juan, espera, que no he acabado la frase. No existía la homosexualidad, pero es que tampoco existía la heterosexualidad. Entonces, y él luego, de hecho, Juan no me lo dice ahí, me lo dice un poquito más adelante en la sección, pero me dijo algo que me gustó mucho que me lo dijera así, que es pues que no hay que interpretar el pasado con los ojos del presente, que no hay que caer en presentismo histórico, ¿no? Que es algo terrible. Entonces, no podemos decir que en la antigua Roma existiera la homosexualidad o la heterosexualidad, porque es que ese concepto no es romano, ese concepto es más moderno. Con lo cual, a un romano, si tú le fueras capaz de describir el concepto homosexual, un romano te diría, pues no, eso no lo tenemos nosotros, eso no existe. Porque para ellos hay otra idea, y es que la sexualidad está basada en el rol de género que tiene cada persona dentro de una relación. En este caso, a ver, está claro que Roma es una sociedad en la que el hombre está por encima de la mujer y todo lo que podamos hablar en este sentido va a ser referido al hombre. Cualquier cosa que haga la mujer es secundario. Con lo cual, si un hombre quiere tener sexo con su mujer, quiere tener sexo con otra mujer, quiere tener sexo con una prostituta, quiere tirarse a sus esclavos, está en todo su derecho, es legal y nadie se lo va a reprochar. Y lo dije allí también, ¿no? Incluso aunque sea un esclavo niño, pequeño. Y no pasa nada. Para empezar por eso, porque los esclavos, ya sabéis que hay muchas fuentes que sobre todo Barrón, que los define como instrumentos con voz, herramientas que pueden hablar. O sea, no son personas, no tienen alma, no tienen esa condición de persona y por tanto tú es una propiedad que tienes y puedes hacer con ella lo que te dé la gana. Entonces la cuestión es esta. Y por supuesto, un hombre romano puede tener sexo con otro hombre y no pasa nada. Es verdad que, por ejemplo, Ovidio en el Ars Amatoria sí que dice que él prefiere las mujeres, pero también dice, pero si me pones a un jovencito, no te voy a decir que no, ¿vale? Es así. ¿Vale? Él te lo dice muy claro, pero porque no existe nuestros conceptos, ¿no? Hay que cambiar el chip. Y él, pues te lo dice muy claro, él prefiere las mujeres, pero, hombre, un jovencito así que esté majo y que esté un yogurín, pues adelante. Entonces esa es la cuestión. Lo problemático, lo malo, es que dos hombres tengan una relación sexual y sean iguales. Es decir, dos ciudadanos romanos, mal porque se deshonran entre ellos. El que penetra está deshonrando al otro y encima se deshonra a sí mismo porque está deshonrando a un ciudadano romano. O sea, la gracia está en que siempre el hombre tenga el papel activo de la relación, siempre que sea una persona libre. Lo que hemos dicho, si es un extranjero, si es un esclavo, da igual, que hagan lo que quieran. Y en ese sentido, pues va por ahí. Ese es el concepto que hay. Luego, por supuesto, si dos mujeres se juntan, eso para los romanos es una aberración. Lo que podríamos asimilar a la cuestión lésbica, esto está fatal visto, ¿no? Dos mujeres teniendo sexo entre ellas, eso es horrible para los romanos. Entonces, no entra ni siquiera dentro de la concepción normal de la sexualidad de la época. Entonces, bueno, los conceptos son distintos, pero bueno, es muy interesante realmente porque nos está hablando de cómo es la jerarquía social romana, de cómo se mueve la sociedad en todos los aspectos, en el sexual igualmente que en todo lo demás. El hombre romano libre siempre está por encima de todo. Y esto es algo que no pasa solo en Roma, porque aquí en la Universidad de Murcia tenemos un investigador que es Juan Pedro Navarro Martínez, que se dedica a la Edad Moderna, y él trata siempre temas de sexualidad, de orientación sexual y demás. Y en una conversación que tuve yo con él me dijo que prácticamente cualquier etiqueta de orientación sexual que nosotros apliquemos al pasado es presentismo. Claro. Sería hacer presentismo. Sí. Tiene toda la pinta, vamos. Porque es que, claro, es algo tan vivo y que está siempre entre nosotros, que es normal que vaya cambiando incluso rápidamente. Yo además estoy seguro de que incluso dentro de Roma, es que siempre estamos con la misma, ¿no? Roma son 1200 años de historia y si me amplías ya hacia la parte oriental después de la caída de Occidente, pues no te quiero ni contar. Entonces,
todo esto es, bueno, cuando hablamos de la sexualidad, en el programa estábamos en el 197 después de Cristo, ¿no? Que es una fecha más o menos entendible, pero bueno, esto que estamos diciendo es aplicable especialmente entre los siglos I antes de Cristo y 3 después de Cristo. Como nos vayamos ya al siglo IV, que ya cambia totalmente la idea, porque estamos ya con una moral cristiana incipiente, con Constantino, y no te quiero ni contar si nos vamos ya a partir de Teodosio, pues esto ha cambiado bastante, ¿no? La cuestión cristiana cambia, especialmente con referencia a los esclavos, por ejemplo, ya se les tiene una consideración más alta, y también de persona a persona, pues yo estoy seguro de que habría gente que a los esclavos, por ejemplo, sí les consideraría como personas, incluso parte de su familia, ¿no? Entonces, entiendo que habría un poco de todo, es igual que en la religión. En la religión estamos muy acostumbrados a ver como la idea fija, y en realidad la religión romana está viva y cada persona la vivía de una forma totalmente diferente, que es un tema súper interesante también para otro día. Pero bueno, esa es la cuestión, que la diversidad es enorme y cada uno haría un poco lo que le viniera en gana. Quizá también es interesante coger otro, o sea, irse a otro concepto que saliendo del sexo y yendo al matrimonio, o del amor y yendo al matrimonio, precisamente también el concepto de matrimonio en la antigua Roma y hoy en día no tiene nada que ver. Entonces, también está muy relacionado precisamente con eso que decías de que muchas veces influyen conceptos como si la persona es ciudadano o no es ciudadano, si el hombre es ciudadano o no lo es, y la posición social que determina pues el tipo de relación que puede tener con una persona u otra. Entrando por ahí, el matrimonio, ¿qué sería en Roma? Vale, lo que acabas de decir, en la época que estamos diciendo, primer siglo, segundo, etcétera, ¿el matrimonio para qué servía? Claro. Mira, el matrimonio en Roma, para empezar, hay un montón de tipos de matrimonio en Roma, ¿no? Desde la confarreatio, por ejemplo, que es la forma más rancia, la más tradicional, es esta, que es directamente un contrato con los dioses, entre los dos contrayentes con los dioses. Entonces, esto es lo más religioso, lo más sagrado, lo que, por ejemplo, pues el Flamen Dialis, que es el sacerdote máximo de Júpiter, pues este se tenía que casar por confarreatio sí o sí, por ejemplo, ¿no? Y luego había otros tipos de matrimonio que ya son mucho más liberales, incluso muchas parejas que no llegaban a realizar ninguna ceremonia y que simplemente a través de la convivencia, que es lo que se llama el usus, pues a través de la convivencia ya se consideraba que estaban casados. Es cierto que a finales de la República, por ejemplo, hay un problema de natalidad en Roma, y Augusto le pone solución. Crea algunas leyes que lo que hacen es fomentar los matrimonios, además de fomentar los matrimonios, lo que hacen es penalizar a las personas que no se casan y no tienen hijos. O sea, hace que esté mal visto no tener hijos. Por ejemplo, a las viudas y a las divorciadas las obliga a volver a casarse lo antes posible para que tengan más hijos. En fin, hay una serie de leyes que van enfocadas precisamente al fomento de la natalidad, especialmente entre la aristocracia. Porque el pueblo daba un poco más igual. Aquí la aristocracia es lo que más importa. Entonces, todo esto es cierto que tiene un elemento común, que es que el matrimonio en realidad no es un acto legal como puede ser para nosotros ahora. Como va un poco por ahí. No hay un contrato de matrimonio, no hay un sacerdote que oficie en nada. Normalmente el matrimonio, la ceremonia en sí, los esponsalia, es el padre del novio o de la novia, normalmente del novio, el que lo dirige, digamos, pero no hay nada estipulado. O sea, hay una serie de ceremonias, una serie de rituales, sí hay el tema del anillo, que sí que se ve un poco reflejado, aunque no en todos los casos. Sí que se sella la unión pues dándose la mano, ¿no? La destrarum iunctio. Y por cierto, en el siglo IV, cuando ya hay una moral cristiana, como estábamos diciendo, se incluye el tema del beso, que hasta entonces no había beso en las bodas. O sea, hay una serie de elementos que sí se repiten. Hay rituales que tienen mucho que ver con el fuego y el agua, porque son como los elementos que forman esa unión. Pero es algo, bueno, un poco anecdótico, digamos, para la propia pareja y la familia, y no tanto para el Estado. No hay un registro, no hay
nada por ese estilo, digamos, a nivel legal. Pero efectivamente sí que tiene algunos ritos que, bueno, pues han llegado más o menos transformados hasta nosotros. Vale. Y ya entrando en el día de hoy, 14 de febrero, decíamos antes, hoy es San Valentín. Entonces, más o menos, la idea de San Valentín que ha llegado a nosotros es que era un señor, una especie de mártir cristiano, que casaba a la gente de Strangis. ¿Qué sabemos de San Valentín? ¿Eso es cierto o no es cierto? ¿Qué sabemos de San Valentín? Vale, pues efectivamente, como has dicho, la leyenda popular es que en el año 270 a este tal Valentín lo martiriza el emperador Claudio II, el gótico. Que lo del gótico a mí siempre me ha sonado un poco jodido. El pobre hombre le veo siempre vestido así de negro y tal. Es muy mal, muy mal. Ese pobre le han puesto un nombre un poco jodido. Pero efectivamente, mártir cristiano, año 270, casaba parejas en secreto. Todo muy bonito, muy pertinente para la tradición judeocristiana que inventa martirios a tutiplén a partir del siglo IV, pero es que ni eso. O sea, en este caso no. En este caso es todo mentira. O sea, es una tradición que está creada muy a posteriori y que no tiene nada que ver con la antigua Roma. Para empezar, hay varios Valentines que se podrían asimilar con alguna historia de estas, pero no tenemos ningún dato de la época ni cercano a ellos. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que a pesar, ahora veremos un poco por dónde viene la cosa, pero a pesar de que sí que San Valentín es un mártir reconocido hasta el año 1969 por la Iglesia Católica, en el año 69 muy mal lo tuvieron que ver para que la propia Iglesia Católica quitara el santo del santoral. Es decir, si tú vas al santoral católico, no está San Valentín el 14 de febrero. O sea, es una fiesta popular, ya. Y lo decía, esta mañana lo decía en Twitter, hacía la coña, a ver si es verdad que lo va a haber inventado el Corte Inglés, lo de San Valentín. Estamos creyendo que... Pues es así. O sea, es que no tienen nada que ver San Valentín con el amor y con la antigua Roma. Pero claro, yo entiendo que la historia... la leyenda, ¿no? Queda muy bonita, de casaba parejas en secreto, el cristiano que estaba perseguido y lo martirizaron y lo mataron los malvados romanos que querían matar a todos los cristianos porque tenían miedo del dios cristiano. Vamos, es un poco esa es la idea, ¿no? Y no puede haber una frase con más bulos en todas las que podemos encontrar. Entonces, ¿cuál es la cuestión aquí? Que hasta el siglo XIV no hay una mención de San Valentín relacionada con el amor. Ni una, es que ni una. En todas las fuentes que existen y que se conservan, no hay ni una que mencione esto, ¿no? Entonces es Geoffrey Chaucer, es un poeta inglés de finales del XIV, que bueno, pues hace esta relación, seguramente influido por una tradición que había en su época, no mucho anterior, porque no hay nadie más que la mencione, pero bueno, en esa época sí existía. Y a partir de ahí, a posteriori, se crea esa relación con el tal San Valentín mártir, que no era tal, porque no se sostiene por ninguna parte, ¿no? Historiográficamente, incluso, esa historia no tiene ningún sentido, no tiene absolutamente ningún sentido. Con lo cual, ¿qué relación tiene San Valentín con el amor y la antigua Roma? Ninguna. Pero esperad, que hay una parte más, claro, que es que mañana, 15 de febrero, muy buena esa. Mañana 15 de febrero son las Lupercalia en el mundo romano, ¿no? Y es una fiesta que, bueno, pues eso, es muy conocida porque es muy burra para los estándares nuestros actuales. Ahora, si queréis, lo cuento muy brevemente. Sí, dale caña. Pues una fiesta simplemente en la que hay dos agrupaciones de jóvenes, los sodales Luperci Fabiani y Quintiani, que, bueno, hacen un ritual rarísimo, que es curioso porque estamos hablando de que seguramente en el siglo I a.C. los propios romanos no tenían ni idea de qué significaba el ritual, pero lo hacían porque, bueno, pues era lo que se había hecho siempre y ya está. Y entonces lo que hacían era que estos chavales, jóvenes de la aristocracia, se reunían en el Lupercal, que se supone que es la gruta donde la loba Luperca había amamantado a Rómulo y Remo, y allí se juntaban, prácticamente se desnudaban
sacrificaban unas cabras y un perro, que son... Un botellón, lo que viene siendo un botellón. Un botellón de jóvenes ricos, pijos, pero vamos, o sea, una cosa rarísima, ¿no? ¿Quién no ha matado a un perro alguna vez? Un botellón. Efectivamente, en el chalet de papá. Es así, o sea, es esto. Porque era un lugar súper sagrado, además, bueno, en fin. El caso es que sacrificaban estos animales, que son sacrificios muy raros, porque los romanos sacrificaban cerdos, ovejas y toros. Las cabras y los perros, raramente. Aunque es verdad que los perros se sacrificaban más de lo que se suele decir, porque era mucho más fácil encontrar un perro que cualquiera de los otros animales. Entonces, muchas veces las clases bajas recurrían a sacrificios de perros. Otra cosa es que no ha quedado mucho documento de ello porque es un poquito raro. Dentro el perro era el comodín, ¿no? El perro era el comodín para seguir. Es un poco bueno, pues no tenemos otra cosa, pues un perro. Es así, ¿eh? Pero bueno, el caso, que sacrificaban la cabra, con el cuchillo sacrificial se mojaban la frente con la sangre, luego limpiaban la sangre con unas bolas de lana mojadas en leche, y cuando hacían eso todos se tenían que reír. O sea, una cosa muy rara, es una cosa extrañísima. Incluso para los romanos no tenían ni idea de qué es lo que estaban haciendo, pero lo hacían porque es un ritual muy antiguo, es una fiesta bastante conocida en el propio mundo romano y bastante esperada. Entonces, con la piel de la cabra hacían como una especie de látigos. Y entonces hacían el recorrido de lo que se llama la Roma Quadrata, que es la Roma original de Rómulo, porque se supone que la fiesta la había instituido Rómulo y su hermano Remo antes de asesinarlo. Entonces iban corriendo por todo alrededor del Palatino, iban azotando a la gente que estaba por allí, especialmente a las mujeres que estaban embarazadas, que se ponían para que les azotaran, porque era un rito de fertilidad. O sea, es purificación, y aquello debía ser debía ser muy loco. O sea, estaban muy pirados. Esa fiesta en concreto dices, ostras, qué cosa más rara. Y como os digo, incluso para los romanos era rara, no solo para nosotros. Tanto es así que el emperador Augusto rebajó bastante el tono de la fiesta. O sea, dijo, vamos, quietos, que esto muy moral y muy tradicional no me está pareciendo. Con lo cual, pues es una fiesta que parece tener que ver algo con la sexualidad, pero especialmente con la purificación, porque hay que recordar que febrero es el mes de la purificación, que cuando lo añadió el rey Numa en el siglo VIII a.C. era el último mes del año, entonces era un mes de cierre del año y había que purificarse para entrar en el nuevo año que empezaba en enero. En fin, tiene una serie de rituales bastante curiosos febrero, y este es uno de ellos. Y era tan famosa la fiesta que llegó más allá del cristianismo, es decir, sobrevivió fuera del concepto ya religioso pagano, pero como algo popular, hasta que 495 después de Cristo, si no recuerdo mal, un papa, el papa Gelasio I, dice, se acabó la fiesta esta. Hay un debate en el Senado y dice, esto se acabó porque no tiene ningún sentido. Y la eliminó. Y aquí es donde empieza la movida, porque la fiesta es el 15 de febrero y el supuesto mártir San Sebastián habría sido martirizado en el 14 de febrero. Y entonces, claro, en internet te vas a encontrar todos los blogs que quieras diciéndote que el Papa Gelasio sustituye la fiesta pagana de las Lupercalia por la fiesta del amor casto cristiano de San Valentín. Y yo reto a las personas que hayan escrito esos blogs a que me encuentren una fuente de la época o de 5 siglos después que diga eso, porque es que no existe. Esa información es falsa, ¿no? No hay datos que nos lleven a eso. Sí que es verdad que las fuentes parecen indicar que lo que se hizo fue poner una fiesta de la purificación de la Virgen María, pero ni siquiera eso está del todo seguro. Pues una fiesta que luego pasó al 2 de febrero, bueno, en fin, cosas un poco difusas en la historia, que es normal, que las hay y a montones. Pero lo que sí que es seguro es que no tenemos ningún dato para afirmar que Gelasio I instituyera una fiesta en honor a San Valentín, ni nada parecido. Entonces, ¿qué relación tiene San Valentín con la antigua Roma, con el amor y con las Lupercalia? Ninguno. Me gustan mucho los nombres de los primeros papas como Gelasio. Si no, como los de ahora. Gelasio podría ser invent también, pero bueno. Bueno, los que eran invent fueron los primeros. O sea, porque es que el otro día justo estaba leyendo cómo, claro, los primeros apologetas cristianos, pues Tertuliano, Lactancio, Eusebio de Cesarea, pues hicieron lo mismo que ya había hecho, por ejemplo, pues Virgilio en la Eneida o Ovidio, o estos autores que dijeron, ostras,
a ver cómo conectamos la guerra de Troya con Rómulo y Remo y con nosotros. Vamos a inventarnos ahí una genealogía de reyes rara que nos llene esos 400 años que hay entre la guerra de Troya y la fundación de Roma. Y se inventaron, porque ya sabéis que hay algunas versiones del mito fundacional en las que Iulo, Ascanio, es el padre de Rómulo y Remo, que eso es una burrada terrible, ¿no? Dentro de que es todo mentira, pero pues esto, los apologetas cristianos hicieron lo mismo. ¿Cómo empezamos aquí los papas hasta el que ya conocemos porque es de nuestra época? Pues nos lo inventamos. Y en vez de venir de Pablo, lo hacen venir de Pedro. Ya sabéis que el cristianismo es Pablo de Tarso. O sea, es paulino el cristianismo, no petrino. La doctrina de Pedro muere encima en lucha a muerte. O sea, eso fue las leches que se pegaron Pedro y Pablo fueron ricas. Pero hicieron esa lista y claro, dijeron, venga, pues desde Pedro nos inventamos una lista de papas que si vais al Vaticano, por ejemplo, la tenéis allí grabada en piedra y ya está. Entonces se lo inventaron y ya está. Pues otro invent de estos, total, y seguro que además esos papas tienen unos nombres graciosísimos todos. Me gusta el concepto de eso era falso dentro de que todo era falso. Sí. Es todavía más falso. Sí. Es falso y no creíble encima. Yo no quería interrumpirte porque me estaba contando maravillosamente, pero sabes que en la República Checa y en Eslovaquia se sigue haciendo lo de los azotes. ¿Sí? Sí, el día 14 de febrero azotan a las mujeres. No me digas. Ostras, Sí. Hay más días. Y más días, sí. Hay más días. Bueno, aquí en muchas fiestas populares de pueblo se hace. Es decir, hay no una a las mujeres, fiesta. pero en la Puebla de Don Fadrique, el día 28 de diciembre, el Día de los Inocentes, se pegan barazos. Hay una fiesta en Galicia, creo. No sé si el barroquista lo sabe. A ver si. Que los que se hacen látigos y se azota, creo que en carnaval. O sea, que creo que por estas mismas fechas. No recuerdo exactamente cómo es, pero algo de eso hay. En pueblos de, pues yo creo que eso, muy residual, creo, de Galicia. No sé si tendrá algo que ver, realmente no lo sé, pero como mínimo es casual e interesante, ¿no? Pues si Barro comenta algo, de todas formas dice que lo de azotarse en carnaval es muy clásico. Ya por ir cerrando, hay un personaje que además ha salido varias veces su nombre a lo largo de la charla, que está relacionado con, o sea, que es romano, y está relacionado con el amor, que es Ovidio, ese poeta exiliado. ¿Por qué se le ha terminado reconociendo o considerando un poco el propagador del amor en Roma o algo así? Pobre Ovidio, yo le tengo mucho cariño al hombre porque además de los temas amorosos escribió un impresionante libro que son los Fastos, los Fasti, que es lo único, esa espinita clavada que yo tengo con Augusto. O sea, que Augusto desterrara al pobre Ovidio hizo que le entrara tal pena que no hiciera más que los 6 primeros meses del año. Y por culpa de Augusto tenemos un maravilloso calendario de festividades romanas de enero a junio, pero de julio a diciembre no tenemos prácticamente nada. O sea, tenemos algunas cosas por otras fuentes, pero eso no. O sea, que yo esa espinita la tengo aquí con Augusto clavadita para siempre. Pero es verdad que, bueno, Ovidio es el gran poeta del amor, porque escribe 3 obras que van precisamente destinadas al amor, que son el Ars Amatoria, el Amores y el Remedia Amoris, que las 2 primeras son para ligar y para conseguir pareja y cómo mantener a la pareja, y el último es, si te han roto el corazón, ¿qué tienes que hacer? ¿No? Entonces, claro, son tratados bastante exhaustivos para lo que es la época, que es eso, son verdaderos, pues eso, libros el playbook de Barney, de cómo conocí a vuestra madre, en época romana, totalmente, porque además es que realmente es así, o sea, realmente te dice cosas muy locas, de cómo tienes que tratar a la mujer para que ella diga, ostras, este tío me conviene. Te dice cosas como que te conchaves con su esclava para que te vaya contando cosas de ella a sus espaldas y entonces la conquistes así. O pues que no, hay algunas muy buenas de arréglate un poco, no huelas mal, porque seguro que había gente un poquito, en fin, catetos que hasta eso les tenían que decir. Pero tampoco te arregles demasiado, no vaya a ser que vayas mejor vestido que ella y se te fijen otras mujeres en ti y otros hombres en ti en lugar de la chica que a ti te gusta. Precisamente ahí es donde nos dice Ovidio lo que a él le gusta más una cosa o la otra.
y cosas de este estilo. Entonces, es la fuente por excelencia para el flirteo en el mundo romano y por eso le ha quedado un poquito este nombre. Es verdad que también, pues si queréis algo más amor en el sentido romántico de la palabra, pues tenemos al poeta Catulo, que tiene maravillosos poemas para su lesbia, y que también, pues eso, es un poco menos sexual y más romántico, si queréis. Tenemos un poquito para repartir por todas las bandas. Bueno, pues con ese repaso al mundo romano, al mundo amoroso y sexual romano, te despedimos por hoy. Ya sabes que volverás por aquí y hablaremos pues, de otros temas, etcétera. Pero bueno, muchas gracias por venir a comentar con nosotros un rato. Muchísimas gracias a vosotros, que nos veamos muy prontito por aquí otra vez. Yo sigo en el chat. Un saludo para todos y nos vemos otra semana. Hasta luego. Hasta luego, majos. Vamos a pasar ahora. A ver. No me acuerdo ya cómo he quedado yo de. Ay, tengo que pasarle. Qué gracia me hace lo de la iglesia diciendo, es que lo de San Valentín lo vamos a tener que quitar porque es que no podemos verificarlo. En el 69, que ya sé que la broma es muy tonta, pero bueno, ahí está. Está votando. Que esto no. Mira, el resto de milagros, historias, sí, están ahí. Está ahí, está claro. Pero esto es que no, lo vamos a tener que quitar porque no podemos hacer fact-checking total. A mí me gusta cuando Augusto coge y dice esta fiesta no es muy moral, vamos a quitarla de en medio y tampoco parece muy tradicional. En cierto sentido es gracioso, ¿no? Es una fiesta que hemos perdido hasta el significado de dónde viene y por tanto las tradiciones sí, pero las que yo diga. Puedo declamar por Catulo, ya que no... Dale, claro, Catulo siempre. Me acabo de acordar de que yo me tuve que aprender en el segundo de bachillerato un pequeño fragmento de un poema de Catulo. Dale. Y me acuerdo de nada, de 4 líneas de Odi et damo, quareit faciam, nescio, sed scrucior. Qué bonito queda, ¿eh? Por un momento he pensado que era media villa. Ya está entrando David. A ver. Muy buenas, amigos. Hola, buenas, ¿qué tal? Hola, David. ¿Cómo estáis? Un placer. Igualmente. Que además a ti no te hemos conocido en persona. No. Pero hemos conocido tu obra. Me alegro. Que está muy chula. Sí, la verdad es que fue una pena que no pude coincidir con nadie por allí, porque bueno, yo lo monté, lo dejé montado y no pude estar en el rodaje. Pero bueno, es una alegría veros por allí pululando. Bueno, sí, pululamos un poco, sí. David es una muestra de lo que él mismo ha dicho, al ver que no nos hemos visto ni nos hemos cruzado ni nada, de la cantidad de gente que ha trabajado en este proyecto. Y en este caso, a nivel artístico, a nivel de diseño, pues David se ha encargado de la escenografía, porque es escenógrafo, que no lo hemos dicho mal, ¿no? Bueno, es escenógrafo la palabra. Pasa mucho, ¿eh? No me he ofendido ni nada, o sea, es muy común esto, en este momento. Si él, como tal, es escenógrafo, pues se ha dedicado a la escenografía. No, ahora si quieres matizamos el tema de atrecho, diseño, y explicas todo lo que tú quieras. Pero bueno, concretamente te has especializado en el tema de parques de atracciones. Diseño en parques de atracciones, televisión, y en parques de atracciones pues me llama especialmente la atención porque te encargas de diseñar, de hacer bocetos para atracciones y para distintas estancias que pueden formar parte de ese parque de atracciones. El último más reciente con el que has trabajado está una vez más ligado a la historia, como el proyecto de la tele está ligado a la historia, este último proyecto de parque de atracciones también está ligado a la historia y es el Puy du Fou. Eso es. Que la gente dirá, esto suena un poco raro, pero que se va a abrir en Toledo y es un parque de atracciones temático cuya temática es la historia. Eso es. Bueno, más que de atracciones es un parque de espectáculos. Nosotros no nos gusta mucho llamarlo parque de atracciones porque no hay atracciones como tal, no hay montañas rusas. La atracción es la historia. Claro, exactamente. Son espectáculos, pueblos inmersivos, restauración y demás, todo como un viaje en el tiempo por la historia. Bueno, entonces has trabajado en sitios como PortAventura. Sí. Has trabajado en sitios como El cielo puede esperar, que es otra producción de Laco. Eso es. Esa funeraria o ese sitio donde... cosas raras. Luego lo pienso y digo, cosas rarísimas. Es decir, ¿cómo una funeraria puede ser tan bonita? O...
Muchas gracias. Ese espacio onírico es un poco raro que tiene el cielo puede esperar. Condensador de flujo. Ha diseñado también, ha hecho la escenografía de los premios Feroz. Eso es. Y una cosa que me da también mucho la atención, y ahora te lo comentaré más adelante como pregunta específica, y es hacer escenografía en un sitio como el Teatro Romano de Mérida. Que eso ya me parece que una vez más lo de jugarlo todo y... Eso es un lujazo, además me pasó pues, casi nada más terminar la carrera que estaba yo empezando y es un lujazo poder tener un diseño tuyo con ese fondo, que te da miedo hasta hacer cualquier cosa. Luego hay escenógrafos que se atreven a invadir un poquito más la ruina, pero a mí me daba pánico tocarlo. He estado 2 veces, he estado 2 años y los 2 años he intentado hacer una cosa discreta o que te permita disfrutar al mismo tiempo del monumento, porque estás ahí al final 2 horas y media, 3 viendo una función y, coño, vamos a disfrutarlo porque impresiona bastante. Bueno, para la gente que no te conozca, si quieres, haznos tú un pequeño recorrido de lo que es, cómo es tu vida en este mundo y cómo un joven David Pizarro decide que quiere estudiar escenografía, que quiere entrar en la Escuela Superior de Dramático y quiere dedicarse a este mundo y cómo acaba desembocando en algunos de estos trabajos que incluso están ligados con la historia. Sí. Bueno, mi historia se remonta de cuando era muy pequeñito, yo era muy pequeñito y tengo algún familiar que trabajaba en televisión, me llevaba a algún plató y yo flipaba mucho y mi familia me llevaba al teatro y me encantaba y desde pequeño sabía que lo que quería hacer era... A mí me llamaba la atención los decorados y yo con mis Playmobil, pues me cogía la fortaleza de Playmobil y yo me hacía, en vez de jugar a lo que pasaba realmente en ese lugar, yo hacía decorados, hacía películas y programas, era una cosa muy friki. Y luego con los parques, pues lo mismo, desde pequeño obsesionado, pero no como... ¿Me estáis oyendo bien? Sí, ha habido un momento ahí que no, pero ya ahora sí. Los parques yo cogía cogía folio, los juntaba y empezaba a dibujar parques temáticos gigantes como lo que es el plano. Para mí era como escenografía, pero en 360. Tú pones al espectador un poco ahí en medio y tiene la escenografía alrededor. Y entonces al final acabé decantándome por estudiarlo porque al principio yo no sabía ni que alguien se podía dedicar a eso, hasta que un día dices, alguien tendrá que hacer esto, ¿no? Y acabé en la RESAD, estudié escenografía, me encanta el teatro y aparte de todo lo que has mencionado, hago mucho teatro también, que es una pasión la más fuerte que tengo. Y lo combino todo un poco. Acabé en la RESAD, estuve trabajando también en el Rey León, pues arreglando las máscaras, las marionetas y demás. Y luego me fui a estudiar un máster a Estados Unidos de diseño de parques temáticos, con todo lo friki que suena. Existe un máster de diseño de... Bueno, no se llama diseño de parques temáticos, sino de entretenimiento tematizado. Me gusta mucho lo específico que es todo, porque, por ejemplo, el Rey León encargado de máscaras y claro. Esto no es aquí o sea, que tiene cada persona tiene un papel muy, muy específico, porque si no, o sea, todo funciona como una maquinaria muy precisa y si no es un desastre. Sí, es muy específico. Muy buen trabajo en las máscaras de Rey León, ¿eh? La verdad es que sí, en producciones como esa, que viene todo como la producción original de Broadway, viene como un paquetito, tú no puedes tocar nada, cada X meses venía el equipo de Disney, te supervisa que estés pintando a Pumba con el color del Pumba, es como una cosa como muy cuidadosa. Como muy franquiciado, es decir, eso no Sí. puede salirse del... Con lo bueno y con lo malo a nivel de que tú no tienes mucha creatividad para aportar tú, porque eso es como es, pero bueno, para la gente que lo creó en su momento, hace 20 y pico años, pues que su producto se haya repartido por el mundo y siga estando, que tenga su esencia original, eso es muy guay. Es que luego pones un Pumba negro y la gente se ofende. No, hombre, no. Pero bueno, sí, con todo lo específico que es, me fui a Estados Unidos, me dieron una beca, opté a una beca Fulbright y sorprendentemente me la dieron. Pero yo llegué allí diciendo que quería diseñar parques temáticos y dijeron, qué cosa más rara, toma el dinero y corre. Y me fui para allá. No es solo diseño de parques temáticos, sino todo lo que esté tematizado. Hacíamos diseño de resorts, de restauración, de museos, mucha museología, exposiciones. Todas las exposiciones tienen un storytelling muy marcado, tienen un discurso que los comisarios quieren llevar y bueno, es un poco lo mismo, ¿no? Y allí, al terminar, pude trabajar en Universal Studios en Orlando y coincidió que estaban preparando la nueva atracción de Harry Potter que se abrió el año pasado.
y pude colaborar con ellos allí un verano y fue muy divertido. Y al volver fue cuando ya como que he repartido todo el rato mi carrera en esos tres sectores. He trabajado para PortAventura, para empresas de parques temáticos, alguna en Francia y en China. Luego he seguido haciendo teatro, hicimos el musical de 33, algún otro espectáculo y luego televisión. Entonces como que estoy ahí en los tres palos. Normalmente los escenógrafos se enfocan mucho en una cosa. A mí me encanta experimentar y tocar diferentes palos y contar historias de diferentes maneras. Entonces es un reto que te digan, vamos a hacer el condensador de flujo o una funeraria o el Puy du Fou ahora, que es otra cosa completamente diferente. Y es lo que me mantiene un poco como súper vivo, el estar haciendo cosas muy diferentes. Claro, me llama mucho la atención lo que dices de, al fin y al cabo, cuentas historias. Es decir, no es un trabajo tan distinto al que podemos hacer nosotros o gente que directamente, pues eso, ya sea de forma audiovisual, es decir, en la tele o mediante libros o lo que sea, contar una historia. Pero claro, jugamos con un elemento un poco más estático, ¿no? Eso es. Y es especialmente difícil transmitir esa historia o meterte en ese tema, meterte en ese mundillo con solo ver 3, 4, 5 cosas especialmente seleccionadas. ¿Cómo ha sido en el caso del condensador de flujo transmitir todo lo que se quería transmitir en lo que acaba apareciendo en pantalla? Pues fíjate que la televisión es de lo más complicado a la hora de contar historias, porque los platos de televisión, si luego os fijáis, son todos muy parecidos, se usan siempre los mismos recursos porque funcionan. Y vemos siempre esos suelos brillantes, las pantallas de LED y demás. Entonces era muy complicado sugerir una cosa diferente, pero estoy súper agradecido a todo el equipo de la coproductora y de Televisión Española porque compraron la idea y fueron para adelante con una cosa que hacía mucho tiempo que no se hacía, que es esta cosa como de decorado antiguo del 1, 2, 3, que la verdad es que todo el mundo ha tenido esa referencia súper clara. Y bueno, he de decir que el proceso del flujo ha sufrido un montón de cambios porque al principio yo hice como varias propuestas de que el plato fuera como una especie de museo y todo yo buscaba un sitio que al verlo tú notases el paso del tiempo, la presencia como de ese concepto del paso del tiempo. Propuse un museo con unos frescos, que los frescos eran videomapping y tú veías el videomapping en los frescos cambiar o en los cuadros, lo que pasa que eso era un poco Harry Potter. Luego pidieron un vehículo, que el presentador estuviera en un vehículo que va avanzando continuamente a través del tiempo. Entonces hay varios dibujos además de un tren súper moderno, como una especie de tren bala, y las pantallas estaban detrás de las ventanas, entonces tú veías el contenido por la ventana y era como una cosa más íntima con 2 personas sentadas. Luego se hizo un tren clásico, como una especie de tren como más antiguo, con lo mismo, con el concepto de las pantallas detrás. Se descartó, luego buscamos una máquina del tiempo, vamos a diseñar una máquina del tiempo todo como con neones, un espacio circular. Hemos dado muchísimas vueltas y al final, bueno, me gustaba mucho la idea de un collage de momentos de la historia, porque no puedes elegir una sola cosa. Entonces pensé en el concepto de un collage, no solo de monumentos, sino elementos que tú los veas y los asocies a un acontecimiento histórico importante, ¿no? Y que estuvieran superpuestos los unos encima de los otros y como que se estuvieran comiendo al decorado tradicional de la tele. Por eso tenemos un suelo negro de tarimas con un suelo brillante que se usa mucho en tele, con el perfil de LED, una pantalla de LED, pero el decorado de las ruinas se está comiendo esa parte moderna, ¿no? Y bueno, pues poquito a poco fuimos decidiendo qué elementos entraban en el decorado y cuáles no. Y al final así tenemos el decorado que tenemos. Fue muy interesante porque la verdad es que cambió un montón, fue muy divertido. Yo me lo he pasado súper bien haciéndolo. Claro, se puede decir entonces que la historia ha invadido el plato. Eso es, ese era el concepto. De hecho, el director Aitor estaba como muy empeñado en conseguir ese efecto. Si os fijáis, hay un detalle que la pantalla toca en el lado derecho, toca con una columna y podíamos haber terminado esa pantalla en recto tocando la columna, pero la columna está incrustada y queríamos todo el rato como ese cosita. Luego no sale mucho en plano, pero todo el suelo, toda la parte delantera es tierra negra, como que se ha inundado todo el plató de lo antiguo y del pasado. A mí me recordaba mucho la columna de la que hablas a esas señales de tráfico que se las ha acabado comiendo un árbol. Eso es, ese es el mismo efecto. Sí. Adriana estaba diciendo que estaría guay poder tener acceso a esos dibujos. En tus redes sociales yo he visto algunos de los dibujos de los
los proyectos previos. O sea, que te Sí, busquen. la verdad es que a ver si es buena idea que igual voy a compartir como las versiones previas a lo que, porque con el condensador con el cielo puede esperar, sí que colgué versiones previas, así que lo haré, a ver si lo hago esta tarde. Eso es el tren, el dibujo del tren o las otras ideas que había. O incluso del mismo plato que tenemos, sí que coloqué un dibujo en el que se ve la versión previa a la que tenemos, que había una porción del suelo de la luna con la bandera de Estados Unidos de cuando el hombre llegó a la luna. Había una calzada romana, cositas, bueno, que hemos ido cambiando. La luna al final la pasamos al fondo, que está allí como un poco ayudando a contrastar las ruinas. Entonces, luego las colgaré. Estoy poniendo yo mientras tanto algunas de las imágenes que hay en tu web. Genial. Para ir decorando. Para ir un poco mostrando lo que vais diciendo, aunque algunas cosas se me han perdido, pero bueno. Y ahora que has dicho lo de la columna esa que se incrustaba en la pantalla, tenemos que hablar de la puta columna. La columna que a nosotros nos tapaba y no nos dejaba ver. Sí, horrible. La que está detrás de las escaleras, ¿no? No. No. ¿Cuál? Una que estaba delante de dirección, Ah, esa famosa delante de la mesa de columna. dirección, que se puso a hacer su hecho para que con la cámara y que se Traveling. Lo que pasa es que al final no lo he visto nunca en antena, ese efecto, porque a mí me gustaba mucho la idea de tener una columna muy en primer término, como para asomar la cámara detrás, que es la que es verdad que la que os bloquea la vista, y no la he visto todavía en pantalla. No sé si la han. Sí, yo creo que sí que se ha visto alguna vez. De todas formas, hay un momento en el programa que creo todavía no se ha emitido en el que la cámara sale de ahí precisamente. Es que ese efecto es muy guay, sí, pero lo siento por ponerla ahí. No, pero a mí me parecía no muy guay. veíamos nada. Me parecía guay porque era, coño, se lo han tomado muy en serio. Decía, hasta lo que no sale, que esté forrado todo de historia. Que esté forrado. Sí. Era importante. Uno de los comentarios que más se repitió, que yo ya hacía la broma al final, era qué grande es todo el rato, qué grande era. Dio muchos problemas por los ángulos de las cámaras, porque cuando yo hice ese primer boceto, pasó un poco desapercibido, pero la figura humana que yo dibujé al lado para tener una relación de la escala que iba a tener eso, es súper chiquitita. O sea, para mi gusto tenía que ser súper épico, porque lo que se va a contar en el programa tiene ese carácter épico e histórico y tenía que impresionar. Entonces, cuando llegó el decorado al plató, todo el mundo, todos los departamentos, era, pero qué grande, porque es verdad que impresionaba un montón. Y de hecho, la mitad de la muralla china no sale, el muro de Berlín no entra en plano casi nada, es muy complicado que salga todo entero. Bueno, en este boceto que está compartiendo Juanje, ahora mismo hay sillas, pero que no. La La preocupación de la gente. Las sillas que todo el mundo como que dice que ¿por qué no se sienta la gente? Pues bueno, pues no pasa nada. Sí, eso si va súper rápido todo. Claro. Muchas gracias, Miguel, que ha hecho una raid, cosa que tampoco he terminado de controlar muy bien, pero bueno, muchas gracias por esa raid. Ahora que estaba comentando, Laia estaba hablando de lo del barco vikingo. Tú cuando decides plasmar un elemento, ¿siempre te vas a hacer un elemento real? ¿Reproduces algo real? O depende del elemento, yo creo. Aquí además, como hay tantos, sí que es verdad que desde Televisión Española nos pedían un rigor histórico que tenía que estar ahí, pero obviamente como diseñador yo tiendo a teatralizar un poquito lo que estamos viendo para que tenga cierto interés visual, ¿no? Entonces, puestos a elegir entre los barcos vikingos, a mí el que más me gusta es este, que creo que se llamaba Drakkar, creo que es, que eran los que utilizaban no tanto como para el comercio, sino más para navegar. Me parecía muy, muy interesante. Sobre todo lo que yo busco era contrastar. Entonces, si justo va delante del Partenón y de la Luna, busco la estética que más me convenza. Obviamente no voy a poner una barcucha cualquiera. Entonces es un mix, porque por ejemplo la estela es algo súper particular. La estela de Naram-Sin es como... esa no puede ser otra. Sin embargo, la pirámide sobre la que descansa la pantalla pues puede ser cualquier pirámide que te recuerde a Egipto. Entonces, depende de los elementos. Hay algunos que sí que eran muy específicos y otros que eran un poco más genéricos, pero que te sugiere una civilización o un momento así más importante. Hay mucha gente en las redes que está enamorada de la estela. Es que es muy guay. Yo me la quiero traer a mi casa. Que yo conozca también. Es que ya ha habido amagos de robo. Sí, no me extraña, no me extraña. Hay gente que se la ha pedido. Hay gente que ha dicho, yo esto lo robo tarde o temprano. Hay cola para la barca y para la estela. Oye, pues entonces la pregunta es evidente. ¿Qué pasa con esas cosas cuando se termina de rodar? Depende. Yo creo que este está guardado, este plato está guardado. Este no nos han dejado tocarlo de momento.
Está guardadito. Hay otros que se tiran y cuando se tiran, yo conozco mucha gente que se lleva cositas a casa porque eso, para tirar a la basura con el trabajo que lleva y lo que cuesta, eso no se puede tirar. Pero yo sé que el nuestro está guardado de momento. Oye, ¿Y se reutiliza? Quiero decir, ¿tú has reutilizado de algo que hayas hecho para algún parque temático que no te hayan cogido al final? No, que va. No suelo reutilizar, no, porque luego cada proyecto tiene su propia identidad y su propia historia y no suelo reciclar. Yo tengo ideas a lo mejor en la cabeza que viene un proyecto y luego tuneas un poco, o cambias o das un twist que pueda encajar, pero por lo general intento, ya sea de teatro, de televisión o parques temáticos, lo que sea, intento no reutilizar porque no suele valerme nada. Como que cuando yo pienso algo suele ser muy específico, muy específico. Han preguntado antes en el chat y a lo mejor, bueno, creo que no salió todavía. Cuando te llega el encargo, ¿te dan alguna indicación o empieza a enviar? Hay de todo, ¿eh? En esto estaba muy claro. Sí que yo elaboré un dossier en el que os contaba estas ideas, pero por ejemplo lo de que fuera un medio de transporte a través del tiempo fue una de las premisas súper claras. Y yo a raíz de ahí ya empiezo a trabajar, que luego hemos acabado en otro sitio, pero siempre dirección y producción me dan unas directrices de cómo quieren que sea. Y en teatro pasa mucho, el director tiene una visión muy clara de cómo quiere que sea la puesta en escena. Y el trabajo del escenógrafo no es lucirse como escenógrafo, sino estar siempre al servicio de la obra y de lo que se cuenta y de la visión del director. Y a mí no me gustan nunca las escenografías que destacan por encima de todo. Cuando hay algo que destaca más, yo creo que no funciona. Es bonito cuando hay un buen equipo que se ha armado bien y que está todo empastado y que funciona como una buena máquina, ¿no? Con sus engranajes ahí bien firmes. Y creo que en el condensador de flujo es así, está todo súper empastadito, la iluminación, los vídeos funcionan muy bien. Yo creo que eso es súper importante. Y es gracias a que al principio el director te da un poco la visión de cómo se está imaginando él la producción. Y trabajar en algo que además de entretenimiento tiene que ser didáctico, como puede ser el programa, como puede ser lo que has dicho de los museos. Un museo Claro. tiene que ser una guía, que hay más Sí. que tienes que darle un toque temático, pero lo que tienes que hacer es marcar un itinerario para que el espectador sepa seguirlo y sepan meterlo en esa historia, en esa dinámica. ¿Cómo se trabaja en ese tipo de...? Es muy complicado, pues sobre todo porque en los parques, en la industria de los parques, siempre decimos que al público no le gusta sentirse como que le están dando una lección de nada. Entonces hay que saber dársela sin que se sienta, ¿no? Sin que sientas que te están dando una clase de nada. En nuestro caso era diferente porque sí que tienes espíritu de la curiosidad, que a mí es algo que me encanta. Hay que tener una guía, bueno, no solo para la hora de aprender y de que sea didáctico, sino de que cuando el público entra, hablando de los parques, por ejemplo, el público tiene libre albedrío y eso es muy complicado de gestionar, porque al fin y al cabo los parques funcionan como una película y se escribe un guión incluso. El visitante entra, hay unos guionistas que normalmente vienen del cine además o de teatro, que te escriben la experiencia desde el punto de vista del visitante. El problema es que el visitante puede hacer lo que le da la gana. Entonces tú tienes que escribir un montón de posibilidades de cuál va a ser e intentar controlar lo que va a hacer el visitante sin que él lo sepa. Y pasa lo mismo a la hora de la parte didáctica, es enseñarle sin que sienta que está siendo enseñado. Camuflárselo todo. Sí, totalmente. Para que parezca que sale todo de él, que es lo más bonito, cuando tú crees que estás en posesión de tus decisiones y de que lo que te está pasando es de verdad, es mucho más interesante. O sea, que hay que engañar a la gente. Exacto, un poquito. Sí. Y respecto a lo de trabajar en escenarios ya de por sí históricos, como puede ser lo del Teatro de Mérida, claro, entiendo que puede ser un dilemón y una responsabilidad muy grande de primera. ¿Por qué optas? Es decir, por respetar lo mínimo ese entorno clásico, por ser más vanguardista y decir, bueno, quiero que mi escenografía se note aún así Claro. aún siendo una cosa tan icónica como es, quiero que mi escenografía se note, o intentas conjugarlo ahí, es decir, tiene que ser una cosa bastante compleja. Es muy complejo, primero porque no te dejan tocar el monumento.
O sea, hay ciertas partes que sí, porque tienen unas estructuras donde va apoyada toda la iluminación, pero yo no puedo agarrar yo no puedo colgar un telón del monumento porque es patrimonio y yo no puedo tocarlo. Eso por un lado, que ya es complicado de por sí. Luego que las proporciones de ese sitio son descomunales, entonces hay que tener mucho cuidado. Y en mi caso, yo he estado 2 veces en Mérida y el primer año hicimos una cosa muy básica, era el escenario vacío y eran máscaras como en la antigua tragedia griega con sus máscaras, los actores y ya está. Y 4 bancos y no hicimos nada. El segundo año que hicimos César y Cleopatra, sí que diseñé, bueno, la directora Magui Mira tenía una visión muy clara que quería emular un poco unas imágenes muy claras como unas losas de mármol, pero claro, no encajaban muy bien con ese monumento, ¿no? Entonces lo que le dimos fue ese twist de un suelo súper moderno, retroiluminado por dentro, que parece casi de neón, que para mi gusto destaca, se queda abajo en lo que es la base del escenario, pero deja todo el monumento libre. Entonces tienes ese contraste de algo súper moderno con algo súper antiguo, estás viendo el monumento y al mismo tiempo tienes un espacio nuevo. Esa fue la opción. A mí me gusta mucho por el contraste que se crea. El propio escenario estaba iluminando el monumento y yo creo que quedó muy guay. Pero bueno, en Mérida se ha hecho de todo. O sea, hay auténticas maravillas de otros escenógrafos y escenógrafas. La verdad es que es muy bonito ver todo lo que se puede hacer ahí y cómo tienes que integrarlo en la escenografía. Y además una complicación es que luego las compañías que van a Mérida luego se van a otros, se van de gira, se van a otros teatros y ya no tienen el monumento detrás. Entonces tú tienes que diseñar algo que te vaya bien con el teatro de Mérida y que te vaya bien sin él. Entonces eso es la parte más compleja. Claro, joder. Es que no es una cosa que te pare a pensar cuando tú vas y ves algo así, no te paras a pensar en, ay, luego tienen que llevárselo. Claro, claro, sí. Lo que estoy viendo además es que tu relación con... Supongo que también, evidentemente, las producciones históricas, sean del tipo que sean, probablemente requieran mayor... No lo sé, estoy aquí lanzando. Requieran mayor presencia de un escenario potente. Lo digo porque veo que no solo ha hecho lo de César y Cleopatra, no solo ha hecho lo de el condensador de flujo y otras cosas históricas, sino que también veo, aunque viene de la película, veo el discurso del rey. Sí. Que es una especie de adaptación de la peli. Sí, exactamente. Y lo que hicimos fue una cosa también muy sencilla. Además, era la misma directora con la que hicimos lo de César y Cleopatra en Mérida. Y sí, eran 3 tapices, era una cosa muy minimal. Y eran como 3 tapices gigantes retroiluminados y los íbamos iluminando independientemente y íbamos generando los diferentes espacios. Sí, esa fue muy sencillita, pero la verdad es que quedó muy bien. Y luego, bueno, hablando de historia también, un personaje histórico, se hizo 33 el musical, que independientemente de la temática religiosa o no, que lo compuso un cura que se llama Toño Casado, e hizo un musical sobre la vida de Jesucristo, como se hizo en su momento Jesucristo Superstar. Y bueno, independientemente de las creencias de cada uno, yo me lo tomé como una historia que contar de un personaje histórico como otro cualquiera. Y la verdad es que se fue muy divertido, que lo hice con mi socio, con Roberto del Campo, y la verdad es que estamos muy contentos con ese resultado porque contar esa historia que se ha contado tantas veces, además que el director es cura y tiene una visión como bastante... o sea, ¿qué te va a contar que no hayamos contado ya? Claro, que no cuente cada domingo en la iglesia, y hacer un musical sobre eso fue súper complicado. Y la verdad es que dimos con una idea muy bonita que, buscando imágenes religiosas, vimos las potencias del barroco, esos rayos de luz que salían de muchas de las esculturas, las reinterpretamos, las convertimos en madera, y toda la escenografía es como una perspectiva forzada de un montón de rayos de madera que salen de un único punto de fuga, y la madera por José Carpintero, por Jesús, por la cruz. Entonces la verdad es que eso nos gustó mucho también hacerlo. Un poco el éxtasis de Santa Teresa. Un poco así, sí, era muy épico. Además era muy grande porque no se hizo en un teatro, se hizo en una carpa que tenía un montón de metros de envergadura aquello, y era enorme, impresionaba mucho cuando lo veías. Bueno, ya te ha ganado el barroquista. Claro. Con esa referencia. Desde luego.
Más majo. Sí, estarás. No, dale. No te iba a preguntar porque como es tan distinta esta entrevista, porque es verdad que cuando entrevistas a un productor ya sabes más o menos su trabajo, entrevistas a un Claro. guionista, sabes su trabajo, esto es muy distinto, o sea, no habíamos entrevistado a nadie que se dedicase a este tipo de cosas. Entonces, a mí me sale la curiosidad de, tú tienes referentes a la hora de hacer tu trabajo. O sea, Sí. habrá escenógrafos que a ti te inspiren o decoradores que te hayan inspirado. Hay un montón y luego que hay una cosa bueno, que todo está hecho en esta vida y como artista es muy complicado enfrentarse a una hoja en blanco porque, bueno, quieres un poco hacer algo nuevo, quieres seguir lo que está diciendo el director. Yo distingo mucho entre escenógrafos que decoran y te ponen un decorado en los que puede pasar cualquier cosa, pues un típico, pues un salón con un tresillo, que hay miles de obras de teatro, que yo las llamo las obras de tresillo, que es el sofá con una ventana detrás, y podría pasar ahí cualquier historia. A mí eso no me gusta tanto como que el espacio, es lo que decíamos antes, esté contribuyendo a contar la historia. Y me gustan los escenógrafos que hacen eso. Entonces sí que tengo muchos nombres, una lista infinita, de gente que hace eso, que con los elementos de la escenografía están hablándote de lo que está pasando en ese escenario. Y tú ves esa escenografía, da igual si es teatro o tele, y dices, solo esta historia podría pasar ahí, no hay ninguna otra. Entonces, ese es el tipo de referentes que a mí me gusta seguir. Nombres, pues tendría un montón. Y también depende del palo, porque en ópera Ezio Frigerio, que hace una cosa como muy épica también, muy rigurosa a nivel histórico, me encanta, pero luego hay gente súper moderna. Hay un chico que se llama Jason Sherwood, que es súper joven, que es un americano que con 28 años creo que tiene, es el que diseñó los Oscars este año, ha hecho cosas en los Emmy, hace teatro, hace ópera, tiene un buen gusto y una manera de contar las historias a través del espacio súper guays. Y hace un poquito también tele, hace conciertos para Sam Smith, ha hecho un montón de cosas. Entonces, bueno, los referentes son esos, aquellos que consiguen transmitir algo, que veas la escenografía y te cuente algo también, que no sea un mero decorado. A mí no me gusta llamarlo decorado nunca. Pues nada, a ver si se empieza a ver más. Bueno, somos siempre el gremio en la sombra. Es una cosa que va con la profesión, pero bueno, también yo lo prefiero. A mí me da muchísima vergüenza estas cosas y por eso elegimos un poco estar detrás. Pues, no sé si hay más preguntas. ¿Isaac tiene alguna cosilla más? Yo por mí. Muchas gracias, David, porque la verdad Gracias que a vosotros. es que es un tema que es lo que decía David, que no controlamos nada, que llegamos allí y nos encontramos el escenario espectacular y no sabíamos, o sea, no sabes de dónde vienen las cosas. ¿Verdad Claro. que en el programa lo decimos constantemente? Hay mucha gente detrás del programa y precisamente una de las ideas que teníamos con esto era que vinieran a hablar de, mira, pues mi movida es esta. Claro. Entonces, muchas gracias por prestarte. Porque... No, gracias a vosotros, de verdad, ha sido un placer. Y muchas gracias por eso, por iluminarnos un poco más. Me alegra que lo disfrutéis. Pues un saludo muy grande y Otro para vosotros. a ver si nos vemos en algún momento. Nos vemos pronto. Os esperamos en Puy du Fou, que ahí hay historia para aburrir. Ahí os Perfecto. esperamos. Iremos Nos para vemos allá. allí y allí nos conoceremos en persona. Perfecto. Trato Perfecto. hecho. Pues nada, muchas gracias. Venga, luego. Hasta luego. Adiós. Y bueno, para nuestros espectadores, estamos llegando al final. Ya lo siguiente es que nos vemos el jueves. ¿A qué hora nos vemos, Isaac? ¿Los jueves? El jueves, ¿a qué hora? ¿El jueves como todos los jueves? Como todos los jueves, ¿a qué hora? Pues nos vemos a las 22:00. A las 22, David, ¿dónde? En la 2 de Televisión Española. Correcto. A las 10 de la noche, a las 22:00, en la 2 de Televisión Española, el condensador de flujo, nuevo episodio. La verdad es que nunca tengo muy claro cómo llamará esto. Episodio, supongo. Programa. Claro, pero cuando dices nuevo programa, ¿te refieres a Cada otro programa? día es un programa. Cada día es un No, programa claro. nuevo. A nivel interno se llama programa, ¿eh? Bueno. Yo le llamo PGM. episodio. A nivel externo yo le llamo episodio. Nos vemos entonces a un nuevo capítulo, también podemos llamarle, pero bueno, vamos a dejarlo. Nueva entrega. Una nueva entrega del condensador de flujo el jueves a las 10 y el domingo volvemos a Merienda Fluzo
aquí en el canal de Twitch, Ad Absurdum. Bueno, el canal es Absurdum, pero da igual, vosotros me entendéis. Bueno, pues con invitados de todo tipo, como siempre. Más colaboradores, más personas del staff. Ya lo iremos viendo, ya lo anunciaremos el jueves en Twitter. Muchas gracias, Isaac. Muchas gracias, David. Y muchas gracias a los espectadores. Hasta luego.